Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Según WWF, para 2050, 3 de cada 4 personas en España podrían sufrir escasez extrema de agua. Esto es una cuestión de clase. Entonces, cuando hablamos de un derecho tan básico como es poder beber agua o tener acceso a alimentos que han sido producidos con agua, al final quien lo paga son las personas que menos recursos tienen. ¿Estamos preparados para enfrentar un futuro en el que el agua sea un recurso aún más escaso? Con financiación, con planificación, el agua debe de ser una prioridad absoluta. Yo creo que muchas empresas, además de restricciones, empresas industriales, turísticas, de todo tipo, las que nos podemos imaginar, les hemos de dar también incentivos, acompañamiento, asesoramiento, regulaciones que les ayuden. Hoy, en Ser Ve o No Ser, vamos a reflexionar sobre el papel de las empresas en la gestión del agua. También vamos a repensar el modo en que administraciones, sector primario, industria y ciudadanía pueden colaborar para un uso más responsable del agua. Yo soy Andrea Ros y os doy la bienvenida a Ser Ve o No Ser. El agua es un bien público esencial para la vida. Su acceso es un derecho humano reconocido explícitamente por la ONU que, además, condiciona muchos otros derechos. Sin agua potable no hay derecho a la salud o a la vida misma. 2023 fue el año más seco de la historia de España, solo por detrás de 2022, y el cambio climático está acelerando esta tendencia. Actualmente, el 75% de nuestro territorio está en riesgo de desertificación. La escasez de agua ha llevado a muchas regiones a entrar en fase de emergencia, imponiendo restricciones tanto a la ciudadanía como a todos los sectores económicos. Todas las industrias, conscientes de la gravedad de esta situación, han comenzado a adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones. Pero, ¿son suficientes? Más allá de las restricciones inmediatas, esta situación nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con el agua y la manera en que la gestionamos a nivel público, empresarial o individual. ¿Cuáles son los desafíos para abordar la crisis hídrica? ¿Qué medidas se pueden implementar para mitigar la sequía? Y lo más importante, ¿cómo podemos asegurar un futuro en el que todos tengamos acceso a este recurso vital? Antes de adentrarnos en el debate de hoy, hemos querido preguntar a la gente de la calle qué opinan sobre la gestión del agua y su uso responsable. ¿Qué creéis que se podría hacer para tener como país una mejor gestión del agua? ¿De qué manera creéis que cambiaría vuestra vida y la de futuras generaciones si la situación de sequía persiste o empeora? Esto es lo que nos han respondido. Para hacer una mejor gestión del agua creo que tendríamos que establecer un pacto de Estado por el agua. Y contra la sequía y por la protección del agua, ¿no? Y sobre todo tener una visión en la que no se puede mercadear con el agua como un bien de negocio, ¿no? De mercado. No entiendo que se haga política con el agua cuando la falta de agua nos va a afectar a todos independientemente de nuestra ideología. Gestionar ese balance, ¿no? Entre el agua es un recurso económico y a la vez es algo vital para nuestra supervivencia y es un derecho humano. Tendríamos que hacer como una reconstrucción tan grande de lo que significa el agua y sobre todo desmantelar todas las estructuras de poder que hay, que no sé hasta qué punto eso se va a poder hacer y que yo lo vea. Aunque trato de pensar en futuros utópicos en los que habremos encontrado una solución para la sequía y todas esas cosas, en realidad me lleva a la distopía. Se encuentran como tantas situaciones dadas, pues la situación económica, la situación climática, de emergencia climática, la situación de la mala gestión de los recursos hídricos, que en mi cabeza pueden existir guerras del agua. Sé que mi descendencia, la gente que venga después, las próximas generaciones, no van a tener eso que yo he tenido. Entonces me da muchísima pena. Como especie, deberíamos tomarnos más en serio que si las cosas se siguen complicando, si las sequías van a más, si vamos a tener menos acceso al agua, pues vamos a asistir a guerras del agua, claro que sí, seguramente será el próximo gran motivo de una guerra, o las grandes migraciones se van a producir por culpa del agua, ya está ocurriendo. Ser Ve es hacer las cosas diferente y también es valorar el agua como un recurso esencial y hacer un uso responsable de ella. Hoy, para hablar sobre la gestión del agua y su uso sostenible, contamos con 3 ponentes excepcionales. En primer lugar, nos acompaña Isabel García Tejerina. Ella es exministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España. Desde su experiencia gubernamental, Isabel conoce los desafíos de la gestión hídrica y las necesidades de agua en el sector agroalimentario. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. También
está con nosotros Laura Reboul, ambientóloga, activista climática en Greenpeace y técnica del área de acción climática de la UGT. Laura tiene una amplia experiencia en temas de sostenibilidad y gestión de recursos naturales. Bienvenida, Laura. Y nuestro tercer invitado es Xavier Amores Bravo, director de Catalan Water Partnership, una organización que promueve la innovación y la sostenibilidad de la gestión del agua. Bienvenido. Gracias. Entonces, para empezar, os lanzo una pregunta a los tres. ¿Qué modelo de gestión del agua necesitamos en España para asegurar que tanto el medio ambiente como las personas puedan prosperar en el futuro? ¿Quieres arrancar? Muy bien. Bueno, yo aquí, ¿qué es lo que quiero poner de manifiesto? Hombre, pues que poniendo en valor lo mucho recorrido, porque seríamos injustos si no dijéramos que en España se ha trabajado mucho en materia de agua durante siglos, ¿no? Los primeros trasvases, los primeros embalses son de los romanos. Los árabes nos enseñan a regar. España es pionera en muchas cosas que Naciones Unidas nos mandata en materia de agua, ¿no? Como la gestión colectiva, las comunidades de usuarios. Pues el modelo de comunidades de regantes de España se exporta a nivel mundial, o las confederaciones hidrográficas. La del Ebro es de principios del siglo pasado y es previa a que la Unión Europea empezara a legislar en demarcaciones, ¿no? Ya en España esas cosas los hacíamos, pero insisto, poniendo en valor todo lo que se ha hecho y dando toda la importancia que tiene al recurso hídrico para, insisto, desarrollo económico, progreso económico y bienestar, ahí incluyo un medio ambiente bien cuidado y todas las necesidades que tenemos a nivel personal, hay que saber que España sigue teniendo muchos problemas de agua. No tiene uno, tiene muchos distintos a lo largo de toda la geografía nacional, que no son iguales y que hay que ir resolviendo, y surgirán otros nuevos. Y esto significa pues que mañana es tarde, que urge seguir haciendo y con mayor intensidad una buena gestión del agua. En nuestro entorno, nuestra manera de gestionar el agua viene mandatada por la Directiva Marco de Agua. Y tenemos todos una responsabilidad, especialmente las administraciones públicas, en lograr el objetivo, que es tener todas las masas de agua en buenas condiciones, cuantitativas y cualitativas. Y para ello, y tenemos muchas otras obligaciones a las cuales nos hemos comprometido, toda el agua española debía estar depurada. Bueno, pues todo esto hay que cumplirla. Esta es la gestión importante del agua que tenemos que hacer. Tenemos la planificación, porque se han hecho planes hidrológicos de cuenca, que son los que nos tienen que llevar a cumplir estos objetivos de buen estado de la masa de agua. Y afortunadamente, ¿no? Y como buena lluvia caída del cielo, nos han caído muchos miles de millones de euros a través de Next Generation, a través de los fondos estructurales, que muchas veces han sido cuello de botella, ¿no? El problemas de financiación, y por lo tanto, con financiación, con planificación, el agua debe de ser una prioridad absoluta, e insisto, la planificación hidrológica nos ha marcado el camino. Yo no creo una crisis sin retorno, pero creo que mañana es tarde. Creo que urge. No creo tampoco en bajar los brazos y limitar nuestro progreso por falta de la acción debida. Y creo que cuando hablamos de cambio climático nos solemos centrar en la mitigación, pero hay que no perder el foco en países como España en la adaptación. Hay creo que un error de base, de concepto, y es que hablamos de crisis de agua como si fuese algo puntual. Esto viene para quedarse. La cantidad de agua disponible que vamos a tener no va a empezar a aumentar, sino lo que tenemos que plantearnos es cómo vamos a gestionar el recurso que tenemos, y cada vez la escasez va a ser algo más normalizado en el día a día. Entonces, cuando cambiemos este concepto de base de que tenemos que implantar un plan de urgencia, de que tiene que ser algo que venga para el próximo año, sino que nos planteemos que los planes políticos tengan que ser a largo plazo, será cuando realmente cambiemos este concepto, porque no nos olvidemos de que el agua tiene un factor económico, ambiental y social, que hay que poner en valor estas tres dimensiones. No se pueden mirar de manera única, porque producimos con ella, nos dan la vida, pero por otro lado tienen un papel muy importante, que es el mantenimiento de los ecosistemas. Entonces hay que valorar qué tipo de actuaciones son necesarias y cuáles son de urgentes, si estamos afectando a un pilar, pero van a desdibujar los otros dos. Entonces valorar esto me parece muy importante para cambiar el concepto que tenemos.
Yo creo que es muy importante ser capaces de construir un gran acuerdo alrededor del agua por parte de todos de los actores políticos, territoriales, sectoriales, sociales, ambientales. Y yo creo que es una de las grandes dificultades que encontramos en el país. Yo, por suerte, por el trabajo que realizo, tengo la oportunidad de viajar muchísimo para hablar con otros países, otras regiones que tienen problemas con el agua, porque no estamos solos, ¿no? Es una crisis, podríamos decir, global, en el sentido de que hay muchas zonas del mundo con gran estrés hídrico, ¿no? Como el que padece pues, España y sobre todo el área del Mediterráneo. Y encuentras sitios, por ejemplo, en Singapur, donde tienen una planificación a 2060, que van cambiando, que van adaptando, que evidentemente pues suceden nuevos factores tecnológicos o ambientales o de adaptación al cambio climático acelerados que les hacen cambiar esa planificación, pero hay una ruta, ¿no? una hoja de ruta que yo creo que actúa de común denominador de todos los actores. Y en tantos otros países eso sucede. Yo creo que habríamos de trabajar, ¿no? conjuntamente la mayoría de actores para poder construir no solo en una situación, digamos, de urgencia, ¿no? como se comentaba anteriormente, sino estructural, ¿no? Y se han hecho muchas cosas y tenemos grandes activos. España es un país líder en Europa en reutilización de agua. Es uno de los países donde se reutiliza más agua. En desalación también somos uno de los países líderes, de los primeros países donde se hicieron pues, grandes desaladoras y donde se ha hecho algunas gestiones de cuenca pues, que pueden excelir, ¿no? en algunos ámbitos. Ahora bien, yo creo que hemos de situar el tema del agua en la agenda política en primer lugar, priorizar inversiones y traspasar esos costes reales a todos los actores, que a veces es algo que cuesta mucho, ¿no? Porque evidentemente en una situación de normalidad todo el mundo prefiere un uso de agua cuanto más barata mejor, porque pensamos que tenemos una gran disponibilidad, pero hemos de ser capaces de utilizar esas fuentes alternativas, la reutilización, la desalación, el uso de aguas freáticas, que a veces no son las más baratas, pero que nos van a ayudar a preservarnos para cuando lleguen las situaciones de emergencia y ser capaces de mantener inversiones. Yo vengo de Cataluña, donde hemos padecido una sequía gravísima. Algunas de las infraestructuras que ahora se ponen sobre la mesa son las mismas que se prometieron pues hace 10, 15 años. Y durante estos años pues el debate del agua pues quizá ha tenido una serie de focos que para mí quizá no eran los más importantes comparados con los que comentábamos, ¿no? Como comentábamos anteriormente, ¿no? La adaptación al cambio climático, los equilibrios entre los sectores. Y si no lo hacemos bien, pues nos vamos a encontrar en situaciones tan complejas pues como las que vivieron, pues no sé, pienso en Sudáfrica, Cape Town, que tuvieron una gran crisis en la cual se quedaban sin agua, donde el sector turístico era afectado, donde sectores tan importantes para su economía padecían y donde había una crisis social brutal, donde el agua también era un factor de desigualdad entre los ciudadanos, ¿no? Laura, como activista climática muchas veces se habla de justicia climática, ¿no? Pero ¿cómo se traduce eso cuando hablamos de agua? Porque ¿estamos preparados para asegurar que todos tengan agua, sea cual sea su poder adquisitivo? La justicia climática es un término que cada vez se adopta más en los espacios sociales, en los movimientos ecologistas, pero ¿realmente qué es? Bueno, es algo tan básico como que todas las personas tengan acceso y derecho a situaciones tan básicas como agua potable, como una energía limpia, como un medio ambiente sano. Es simplemente eso, que las personas más vulnerables, que tienen menos acceso a recursos, en la mayoría de las situaciones son las que más se ven afectadas. Ahora hemos venido hablando de este verano, de las olas de calor, por poner otro ejemplo. ¿Quién realmente ha podido poner el aire acondicionado? ¿Quién ha podido adaptarse mejor a estas situaciones? ¿Quién tiene dinero? Esto es una cuestión de clase. Entonces, cuando hablamos de un derecho tan básico como es poder beber agua o tener acceso a alimentos que han sido producidos con agua, al final quien lo paga son las personas que menos recursos tienen. Y cuando hablamos de justicia climática, lo que pretendemos es poner en valor esto y garantizar que los mínimos recursos estén igual para todas las personas. Un ejemplo de qué está sucediendo aquí en España. Bueno, la región de Córdoba han estado varios meses, muchos meses, sin acceso a agua potable. ¿Por qué? Porque el embalse donde se abastecían estaba contaminado por nitratos, por zonas de ganadería industrial que estaban en las zonas alrededores y que contaminan el agua, que hace que no sea potable. Entonces, en estas comunidades, en estos pueblos, llevan mucho tiempo trayendo camiones cisternas, teniendo que alterar su día a día para poder beber agua. Esto no es una cuestión de para qué se usa si priorizamos unos usos u otros, es que es algo tan básico como el agua de boca. Luego también tenemos la situación de que el agua encima la estamos exportando, porque nosotros estamos produciendo, por ejemplo, frutas, verduras, que en la mayoría de los casos se exportan, con lo cual ni siquiera se está quedando aquí. Estamos exportando un recurso que a nosotros nos hace falta y que no tenemos en exceso.
Entonces, claro, estas cuestiones son las que realmente se tienen que quedar garantizadas y que por eso se están hablando. ¿Tenemos suficientes recursos? Yo creo que sí. El problema que estamos haciendo es en qué se está invirtiendo. Luego hablaremos quizás, ¿no?, del turismo, de los campos de golf, son temas que también son recurrentes porque en muchos casos el consumo de agua se deriva a consumos de lujo, que se llaman, ¿no? ¿Realmente es necesario tener un campo de golf o es más importante que nuestros campos estén regados y podamos abastecer a la población? Que comprar fruta y verdura no sea un lujo, que comprar un melón, una sandía en momentos de crisis no signifique que solo lo vayan a poder hacer ciertas personas, que el aceite de oliva, evidentemente también hay muchos otros factores que entran en juego, pero uno de ellos es que las olivas tienen menos agua para poder generar el aceite. Entonces esto es básico, si hay menos, el precio sube, con lo cual las personas tienen menos recursos. Y tenemos que entender que el agua no es solamente el agua que bebemos, sino que está implicado en un montón de procesos que son necesarios para el día a día. Y garantizar esto es garantizar un acceso y un derecho básico. Isabel, como exministra, tienes una perspectiva única sobre las políticas públicas en torno al agua. ¿Hay alguna política específica que crees que España necesita implementar urgentemente? Yo creo que España necesita implementar urgentemente aquellos compromisos que hemos asumido. Las políticas están definidas, decías, hablabas de planificación. La Unión Europea obliga desde que se aprobó la Directiva Marco de Agua a trazar una senda para tener buen estado cuantitativo y cualitativo de todas las masas de agua. La Unión Europea nos obliga a la depuración, ¿no? Y lamentablemente se nos acumulan las multas en este país en los últimos años por incumplimientos en materia medioambiental. Por lo tanto, existe la política, existe la obligación y yo creo que lo que no podemos es seguir dilatando cumplir con ello. Y desde luego, claro, las políticas requieren financiación, requieren inversión. Afortunadamente eso no es un cuello de botella porque hoy tenemos muchos miles de euros sin ejecutar, miles de millones, tanto de fondos estructurales, de España me parece que en el último periodo somos el país que menos ha ejecutado fondos estructurales que van precisamente para inversiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que igual que y debemos exigir eficacia y eficiencia en el uso del agua, también en la implementación de las políticas, insisto que el camino está trazado también para esos episodios que en países como España es verdad que vienen, bueno, podemos, ojalá todo el mundo viviera siempre con conciencia de sequía permanente, seríamos muchísimo más responsables, pero también es verdad es que por nuestra ubicación en el planeta, el agua en España está repartido de una forma mucho más irregular que en otras zonas del mundo, irregular en el espacio, no llueve igual en todo el territorio, irregular en el tiempo, no llueve igual todos los meses del año y no llueve lo mismo todos los años. No todos los años tenemos la misma disponibilidad de recurso hídrico y esto nos obliga a hacer una gestión y esto nos obliga a tener las infraestructuras que significan la adaptación al cambio climático. Es verdad, se produce esos 13 años a los que te referías, es la normalidad. Por lo tanto, las infraestructuras del siglo pasado no me sirven para la realidad climatológica del que viene. Pero yo, insisto, creo que la respuesta no es bajar los brazos y decir renuncio a mi desarrollo económico porque renuncio a tener actividad, vacío el medio rural porque le quito la actividad más importante que tiene, que es la agricultura como respuesta. Y Xavier, desde tu experiencia en el Catalan Water Partnership, ¿qué innovaciones tecnológicas están ayudando a las empresas para reducir esa huella hídrica? Yo creo que ya hace muchos años que la mayoría de empresas trabajan para reducir su impacto, sobre todo las empresas más grandes y las empresas, yo diría, de sectores más cercanos al consumidor, porque el propio consumidor final actúa también de demanda sofisticada y le exige cada vez sea más responsable. Es verdad que en las situaciones más críticas, por ejemplo, las que hemos padecido ahora de restricciones en las cuales hay determinados usos de agua que no puedes hacer, reducciones de hasta el 25% del consumo de agua que tenías hace 3 años, cuando tenemos empresas que han estado creciendo, que están exportando más que nunca y con lo cual eso les puede impactar directamente sobre la productividad. Se han acelerado muchas inversiones. Básicamente en ahorro de proceso, una parte, también
podríamos decir, la parte de reutilización de agua, es decir, cómo utilizo esas fuentes alternativas que decíamos antes, más a nivel de grandes infraestructuras, como hacen los gobiernos, también cómo lo podemos implementar dentro de nuestras propias empresas. Tenemos algún caso, yo siempre explico un ejemplo de un hotel de Lloret de Mar que consume 3 veces menos agua que el resto de hoteles de su alrededor, que tienen pues, las mismas características, y es porque tiene una doble red de reutilización. Y hicieron la inversión hace 25 años, y el propio hotelero explica, la gente me decía que estaba loco, ¿no?, cuando lo hacía, porque probablemente, y eso yo creo que es un elemento que las crisis hacen dar cuenta a muchas empresas, que no es una cuestión probablemente solo de retorno de inversión. Si tomáramos las decisiones de ahorro de agua solo en clave de retorno de inversión, el agua es barata comparada con la energía, con cualquier otra inversión de productividad, de innovación, de trabajar, de los trabajadores, por ejemplo, en una propia empresa, es más rendible que seguramente cualquier otra inversión relacionada con el agua. Ahora bien, la no disponibilidad del recurso, eso tiene un gran impacto. Yo creo que uno de los temas importantes que se hicieron o que en general se contemplan cuando hay periodos de emergencia es no penalizar a aquellos que han hecho los deberes. Es decir, aquellas empresas que ya han hecho un gran esfuerzo, cuando han de hacer estas reducciones drásticas, sería totalmente injusto que les aplicáramos lo mismo que a aquellos que pues, durante ese tiempo quizá no han hecho, ¿no?, los deberes. Yo creo que hay ese punto de flexibilidad, de trabajar con aquellos que han sido pioneros. Y yo creo que el gran cambio va a venir también por ser capaces de, a mí me gusta denominarlo la transición hídrica, y de la misma manera que hemos acompañado la transición energética y sabemos que es necesario incentivos para esa transición energética que fueron claves para conseguir, ¿no?, esa eficiencia o el impulso de renovables en un determinado momento. Yo creo que muchas empresas, además de restricciones, empresas industriales, turísticas, de todo tipo, las que nos podemos imaginar, les hemos de dar también incentivos, acompañamiento, asesoramiento, regulaciones que les ayuden. Laura, ¿cómo podemos garantizar que tanto las ciudades como las zonas rurales se beneficien de una gestión del agua justa y equitativa? Bueno, es un gran tema, ¿no?, porque muchas veces se ve una división entre las zonas rurales, las zonas de las ciudades, ¿no?, como al final hay como una especie de guerra casi al final, de entender, porque hay mucha visión desde las ciudades que el campo está para abastecernos, para abastecer a las grandes ciudades. Y es que no es así. También viven personas en ese territorio, también hay que cuidarlas y también tienen sus formatos de vida que son necesarios. De hecho, muchos más importantes que los de las ciudades. Al final realmente son los que abastecen, a los que dan agua, aire puro, el que nos dan alimento. Entonces, muchas de las medidas que se han tomado son para priorizar las actividades económicas que se producen en las ciudades. Un ejemplo que a mí me pareció muy llamativo este año con el tema de la crisis, ¿no?, de agua, la diferencia que ha habido entre los modelos de urgencia. En Andalucía, uno de los proyectos que había para ahorrar agua o para evitar que, llegado el verano, hubiese una escasez absoluta, se planteó la idea de traer barcos en el caso de que fuese necesario para la Costa del Sol, para la zona de Málaga, para abastecer a los hoteles. Se planteó las desaladoras, cuando realmente son soluciones que impactan por otro sitio. Estamos extrayendo agua que es necesaria en otros lugares y la estamos derivando a las ciudades para un tipo de negocio que produce otros problemas asociados, y se lo estamos quitando a las zonas de agricultura, que son las que están produciendo el alimento. Entonces, aquí hay un prisma de qué estamos priorizando. Aquí aparecen como conceptos de priorizar lo material o priorizar aquello que es importante para el sostén de la vida. Es esa visión capitalista que tenemos siempre de dejar la parte como más natural, la parte de los cuidados siempre relegada. Creo que es necesario que las medidas sean iguales. Si tenemos que reducir agua, que tengamos que reducir agua en los regadíos de la parte de la agricultura, tenemos que reducir agua en la parte de la producción de la carne, pero también en las zonas del turismo, también en cuánto de necesario son unas piscinas, unos spas, unos resorts, cuánto de necesario es la producción de la ropa, por ejemplo. Necesitamos cambiar tanta ropa, que eso lleva a producción de ropa, o sea, de agua, ¿no? Creo que para igualar estas condiciones es necesario que las políticas pongan de manifiesto que las zonas rurales son las que sostienen a las ciudades, y no solamente mantener la parte productiva es importante, porque si no, la vida no se sostiene en sí misma. Isabel, ¿qué incentivos o regulaciones consideras esenciales para que las empresas adopten prácticas sostenibles en el uso del agua?
¿Es hora de ser más duros con esas regulaciones? Bueno, yo soy más partidaria del incentivo. ¿No? Cada uno tenemos nuestra manera de perseguir objetivos, ¿no? Que son compartidos, que no son de nadie y que nadie debe atribuirse. Otra cosa es que hay quien cree más en el estímulo, es mi caso, ¿no? Yo creo que la regulación está encima de la mesa, los estándares de calidad y los objetivos que tenemos marcados hace mucho tiempo en la Unión Europea son los más altos a nivel mundial, y yo creo que efectivamente hay que crear siempre entornos que pongan fáciles y que ayuden a las empresas, ayuden a los sectores económicos a lograr los objetivos que son en beneficio del conjunto de, bueno, el conjunto de la población, el conjunto de nuestro país, ¿no? Yo creo que, ¿no?, vuestra labor, B Corp, es muy importante a este respecto, porque al final las empresas tienen, bueno, ¿no?, estándares de producción, certificaciones, traen una conciencia y traen estrategias y traen objetivos y se empieza a medir, y cuando empiezas a medir es cuando empiezas a ponerte en movimiento. Yo creo que la regulación es importante, pero también los incentivos y la comunicación lo es. Gracias. Xavier, ¿cómo pueden las alianzas entre el sector público y privado contribuir a una mejor gestión del agua? Yo creo que a veces falta ese mutuo entendimiento, ¿no? Es un buen camino de encuentro entre los sectores para ver cómo se pueden ayudar mutuamente, porque ese recurso al final es limitado en una determinada zona. Tan importante va a ser para las ciudades, para el campo, para la industria, para los servicios. Yo creo que también hemos de hacer un esfuerzo de transparencia entre todos los actores, de no infantilizar tampoco a la ciudadanía. Es decir, cualquier actuación que hacemos tiene un impacto en agua y no hay una que sea buena per se y otra que sea mala simplemente por el tipo de actividad que sea. Yo creo que hemos de dotar de más transparencia. Nosotros, por ejemplo, en varios estudios que hemos hecho a veces, es infinitamente complejo saber cuáles son los sectores que están consumiendo más agua, qué cantidad. Las empresas que hacen bien las cosas a veces no quieren explicar lo que hacen bien las cosas. ¿Por qué? Porque no quieren estar en el foco de empresas que consumen un recurso, cuando es obvio. Cualquiera que sea tecnólogo, que sepa del sector, sabrá que hay ese. Nosotros ahora hemos trabajado, por ejemplo, en un tema de identificar 25 casos de éxito de la industria que llevan 10-15 años haciendo proyectos de ahorro de agua. Yo conocía casos excelentes que no querían participar porque consideraban que les ponía en un momento de crisis de la sequía que no era un buen momento, ¿no?, para salir. Y al revés, otras empresas, gracias en parte por iniciativas como B Corp, que saben perfectamente que han de explicar a la sociedad su impacto positivo, ¿no? Las empresas del futuro saben perfectamente que solo el impacto basado en generar beneficios económicos no es sostenible. También necesitas impactos positivos a nivel ambiental y social, no solo para mantener los clientes, sino para ser empresas que puedan mantener, ¿no?, su actividad. A mí un ejemplo que me gusta mucho de un sector que no es muy popular habitualmente, como es el de la química. La química de Tarragona padeció muchísimo la crisis de la sequía del 2008 en Cataluña, la última gran crisis que tuvimos antes de la actual. Y el gobierno, la administración, construyó una planta de reutilización con el acuerdo de que el sector químico después utilizaría esa agua reutilizada que iba a ir al mar, porque salía de las depuradoras de municipios turísticos de la zona de Tarragona, y se iban a utilizar en la industria química. Eso ha llevado que a día de hoy el 20% del consumo de agua de la industria química venga de agua que antes iba al mar y por no se está reutilizando, ¿no? La siguiente planta para ampliar y llegar hasta un 25, y a futuro quieren llegar hasta el 40, con una inversión reciente que hacían de 25 millones de euros, la ha hecho totalmente el sector privado. Es un buen ejemplo de cómo el sector público y el privado han sabido encontrar su posición, para cada uno con sus objetivos, es decir, para mantener un recurso hídrico clave y, por otro lado, para poder mantener una actividad económica importantísima, ¿no? Consumo de agua, pero también hemos de contar, ¿no?, impacto económico, exportación, ocupación. Todo es un todo que no podemos aislar cuando hablamos de políticas de agua. Desgraciadamente, a veces la política de agua es un silo, ¿no?, y parece que solo pues hablamos del agua como algo aislado. No, perdone, tiene pues muchas dimensiones, ¿no?, como esta, ¿eh? Isabel. España es uno de los países europeos que más agua consume, 131 litros por persona y día, lo que equivale a 26 garrafas llenas, pero esa cantidad, el 85%, va a parar a la agricultura y la ganadería. ¿Deberíamos repensar nuestro modelo agrícola y enfocar nuestras medidas de ahorro y optimización hacia ese sector?
Sí, bueno, contextualizar y datos oficiales. Realmente la demanda de agricultura es del 80%, pero el consumo está por debajo del 70%, porque cuando hay restricciones, el primero a que se le hacen restricciones es a la agricultura. Sin embargo, yo encuentro lo que mucha gente piensa, la agricultura es un sector donde todo el mundo debería verse reflejado y un espejo. Yo tuve, ¿no?, la suerte de participar en el lanzamiento del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 en el año 2000. Desde entonces aquí se ahorran más de 4.000 hectómetros cúbicos al año, porque es un sector que empezó con la huella hídrica antes que nadie, impulsados por bueno, pues los que estábamos entonces en el gobierno, pero sobre todo se ha hecho una modernización de tal manera que hoy España es a nivel mundial el país que tiene mayor modernización de su regadío. Más del 80% del regadío en España o es riego localizado o es riego por aspersión. Hay que seguir avanzando, nos quedan unas 800.000 hectáreas, que es un potencial de ahorro todavía de 1.000 hectómetros cúbicos, pero el esfuerzo de regar con mucho menos agua, más superficie y produciendo más, bueno, pues es un sector que cada vez tiene esta más conciencia y que además quiere seguir haciendo las cosas mejor y demanda una segunda modernización. ¿De qué manera? Pues nuevas tecnologías de datos, de digitalización, de sensores, para hacer las cosas todavía mejor, la eficiencia que es la sostenibilidad. Y poner de manifiesto lo que esto significa, porque primero en el contexto, claro, España consume más agua, la agricultura siempre consume bastante agua, pero la agricultura es la cadena de valor más estratégica de la que disponemos. De ella depende nuestra soberanía y depende del regadío. Es un 16% de la superficie. Otros países mediterráneos están en el 30%, en el 40%, por lo tanto no regamos tanto como otros países, pero sí que regamos mejor. Y yo creo que es el camino que los regantes quieren, el camino que, insisto, iniciaron antes que nadie los regantes, y luego algo tremendamente importante, ¿no? Cuando se dice exportamos alimentos, es la actividad más importante en el medio rural. El regadío asienta a la población en el territorio, el regadío da de comer a muchísimas familias y diversifica las rentas y da una estabilidad y nos genera también a todos los españoles una balanza comercial positiva que equilibran todas nuestras cuentas. Por lo tanto, si nos preocupa el desierto demográfico, si nos preocupa el reto demográfico de no vaciar la España ya vacía, yo creo que en nuestro país la gestión del agua por los regantes, no digo que hayan terminado el camino, pero sí que lo iniciaron antes y que es un modelo a seguir. Xavi, en tu experiencia, ¿cuáles son las barreras más grandes que enfrentan las empresas cuando tratan de gestionar el agua de una forma más sostenible? Yo creo que hay barreras, digamos, administrativas, regulatorias. A veces queremos hacer actuaciones que no siempre nos permite la propia administración, aunque la tecnología permita. Creo que ese es un elemento importante. Creo que hay un tema clave que es la gestión en la normalidad, es decir, cuando hay la urgencia, cuando hay la sequía, pues todo el mundo está dispuesto a hacer mayores actuaciones, inversiones, pero rápidamente retomamos o volvemos al uso más convencional del recurso porque es más económico. Pasa en todos los sectores, es decir, si podemos obtener pues un litro de agua que nos cuesta pues 10 veces menos directamente de un pozo que tenemos cercano, difícilmente vamos a utilizar una fuente alternativa, aunque sea quizá nosotros los únicos usuarios que podemos hacer de la misma, ¿no? Y eso a la larga pues va a sobreexplotar, ¿no?, un acuífero, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa manera de generar esos incentivos en las situaciones de normalidad y en las situaciones de sequía es clave. Y yo creo que también hay un tema importante de apoyo a esa transición hídrica y de apoyo a la innovación. España es un país que aún en los indicadores de investigación, desarrollo e innovación, pues vamos en una situación muy mejorable. En agua, el sector del agua históricamente ha tenido grandes retornos. Las empresas del sector del agua tecnológicamente son muy avanzadas. Yo creo que hemos de contribuir que toda esa tecnología también, digamos, penetre con fuerza en el conjunto de los sectores productivos. Se está haciendo, pero se puede hacer, yo creo,
mayor fuerza. Y en último lugar, tener estándares, lo comentaba antes. Yo creo que además es un elemento que une a los sectores. Nosotros cuando hemos hecho proyectos con sectores como el vitivinícola, con el cárnico, con el alimentario, cosmético, químico, etcétera, las empresas son conscientes que ahorrar en agua no les va a dar ni un cliente más ni menos ante sus competidores. Todos van a convergir competitivamente a ser más eficientes y por tanto es un espacio donde hay fuertes sinergias de cooperación y encuentras empresas que son competidores en el mercado pero que se pueden encontrar para compartir buenas prácticas, para ahorrar agua, porque saben que es positivo para todas ellas. Entonces yo creo que allí es un elemento que hemos de trabajar más, hemos de romper alguna barrera cultural, que no siempre es fácil, porque la lógica de las empresas siempre es más competitiva que cooperativa, pero creo que el futuro solo se explica en esa doble vertiente. Cooperar y competir es compatible. Y Laura, además de las cuotas y regulaciones, ¿qué podemos hacer como ciudadanía, empresas y gobiernos para asegurar que cada gota de agua cuenta? Para poder garantizar que el agua cuenta, hay que cambiar el concepto de que el agua es ilimitado, de que es barata, de que en comparación con la energía es un recurso del que no hay que preocuparse. Realmente creo que hay que valorizar muchísimo más la importancia que tiene el agua en todos los aspectos de nuestra vida. Literalmente es que es la base, no me cansaré de repetirlo. Tenemos poca, pero ¿qué hacemos con ella? Entonces, a nivel gubernamental, también hay que tener en cuenta que hay unas cadenas de valor que no estamos poniendo el suficiente peso, como decía antes, en la exportación, pero por otro lado en el desperdicio alimentario. O sea, tiramos muchísimos alimentos que literalmente es tirar cantidad de agua que no va a parar a ningún sitio, con todas las consecuencias que eso supone y con todo el consumo previo, ya no solamente de agua, sino de suelo, de recursos que ha tenido en cuenta. Entonces, cambiar nuestras cadenas de suministro y valorizar aquello que se desperdicia, Europa y España tienen la capacidad también para poder autoabastecerse mucho más. Por otro lado, también cuando hacemos un mayor consumo de agua, se lo estamos quitando al resto de personas, ¿no? Esto viene el tema de los pozos ilegales. Yo no es que esté dándome agua para mi cultivo, sino que lo que me está dando a mí se lo estoy quitando al resto de las comunidades. Y poner en valor que en España haya más de 1 millón de pozos ilegales y que no se esté actuando en consecuencia, que no se esté vigilando de la manera necesaria, es muy injusto. Y también nace de una perspectiva de conciencia. Creo que falta mucha conciencia a nivel social de lo que supone una escasez de agua. No estamos acostumbrados a que abramos el grifo y no salga agua. Realmente no hemos vivido eso en nuestro día a día. Cuando seamos conscientes del impacto que tiene, probablemente las acciones llevarán a un perfil mucho más activo. Y a nivel de ciudadanía, otra cuestión importante es que, por un lado, se nos ha culpabilizado por ducharte 5 minutos y realmente el consumo así diario no tiene tanta relevancia como sí que lo tienen otros impactos. Entonces, quitar esa culpabilidad que tenemos las personas, ¿no? que realmente es un peso que se nos ha puesto y que, sin embargo, hay en otras actuaciones que sí que podemos llevarlas a cabo. Por ejemplo, en la decisión de consumir alimentos. Consumir menos carne implica consumir menos agua. Consumir ciertos alimentos, como la producción de aguacates, de las fresas, etcétera, ver de dónde viene, también tiene un impacto directo. Pero otras maneras de consumo, por ejemplo, en el fast fashion, el ultra fast fashion, como ciertas empresas que están entrando ahora en el mercado, ese consumo de agua es brutal y es tan sencillo como reducir la cantidad de veces que nos podemos cambiar de ropa en una semana. O algo que no le estamos dando importancia, los datos. Ahora todo está subido en la nube, tenemos muchísimo almacenamiento de fotografías en nuestra galería, pero ese almacenamiento de datos tiene que llevar unos servidores y esos servidores se tienen que enfriar. ¿Y con qué se enfrían? Con agua. Google hace un par de años aumentó en un 20% la cantidad de agua que necesitaba para enfriar sus servidores. Evidentemente tiene un impacto porque Google está pensando cómo hacerlo eficiente, pero también hay una parte de ciudadanía que si reducimos las 5 fotos que te has hecho del selfie y te quedas con la que te gusta, a lo mejor podemos reducir la cantidad de servidores que se necesitan porque cada vez hay más datos y más datos. Entonces, hay muchas maneras que como personas podemos reducir que no culpabilizan, pero que sí que tienen grandes impactos en el día a día. Y sobre todo la parte de tomar conciencia que el agua que yo le estoy quitando a otra persona no es ajeno, sino que se lo estoy quitando a la comunidad de personas que vivimos en el territorio que es el planeta. Pues para terminar, os lanzo así para muy brevemente a ver qué pensáis. Imaginando, ¿no?, el futuro, si España hoy toma decisiones correctas, ¿cómo podría ser la gestión del agua dentro de 20 años? Dale.
Bueno, yo, no, como habéis dicho, yo siempre y en todo caso con conciencia de bien escaso e insustituible y por lo tanto por parte de todos con un uso absolutamente responsable. La gobernanza es muy importante, pero hay que dar al recurso hídrico, al agua, el valor que tiene. También creo honestamente que, bueno, no lo hemos citado, nos hemos centrado en otras cosas, la eficiencia, el ahorro es la base y el punto de partida. Porque no creo que el agua, debemos de trabajar todos para que el agua no sea un factor limitante de nuestro desarrollo económico. Yo no quiero que dentro de 20 años los españoles sean más pobres o haya más paro porque no hemos hecho lo debido para tener el agua que las actividades económicas requieren. Hay una componente social, la más importante, que es el empleo. Por lo tanto, hay que tener y hay que invertir en agua y creo que hay que desposeerse también de fanatismos ideológicos, primar el rigor, la debida planificación, la ciencia y la tecnología por encima de cualquier tipo de prejuicios. Me imagino un futuro esperanzador porque si no, ¿de qué vale? Ya estamos muy cansadas de los mensajes negacionistas que no llevan a nada, no llevan a actuar, no llevan a tomar medidas reales. Entonces creo que España ya ha vivido suficientes episodios y que creo que es un tema que está en boca de muchas personas y que creo que vamos a tener la suficiente capacidad para poder adaptar y ser conscientes de que tenemos que reducir el consumo, dejar de contaminar la que ya tenemos y realmente ser eficaces en el modelo que tenemos. Y creo realmente que España puede ser un modelo ejemplar para el resto de países, como ya se ve en muchos otros aspectos, porque conocemos de qué va a sufrir la sequía. Yo imagino un país en el cual la estrategia de agua esté en el centro de la política y que sea un punto de encuentro, ¿no? Que no sea un punto de, digamos, de discusión y de una discusión a veces pues que no construye, ¿no? Yo presido el Consejo para el Uso Sostenible del Agua en Cataluña, donde hay todos los sectores económicos, donde estamos académicos, donde están expertos. Y una de las cosas más difíciles es encontrar esos puntos de encuentro entre distintos intereses, ¿no? Yo creo que hemos de construir que en los próximos 20 años en España sea más fácil encontrar puntos de encuentro con ese rigor, con esa concienciación de la ciudadanía. Los barómetros que se han hecho cuando se ha preguntado a los españoles sobre su conocimiento en torno a temas de agua, pues a veces nos señalan que aún hay mucho por recorrer. Hay países que han trabajado mucho más esa idea de trasladar desde la primera infancia, pero durante toda la carrera profesional y también a las empresas, ese valor del agua en cualquier momento. Y un país que lidere en innovación, no solo de tecnología, sino también de políticas. Y pienso en temas que a día de hoy son incipientes, pero que de aquí a 20 años los vamos a considerar normales, como por ejemplo pues los créditos de agua o las compensaciones por parte de empresas. Muchas empresas están ya en el discurso, no solo, evidentemente, ¿no?, de reducir, ahorrar, etcétera, sino también de compensar su impacto en agua. Y la verdad es que yo he tenido la oportunidad de ver empresas que están haciendo auténticos esfuerzos que a veces no siempre son muy conocidos, pero que van en esta línea de compensación, de un uso del agua positivo, que creo que dibuja parte de ese escenario hacia el futuro hacia el cual deberíamos ir. Muchas gracias a los tres. Gracias. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Desde los vastos océanos hasta el arroyo más modesto. El agua nos conecta y nos recuerda que somos interdependientes. Y eso es justo lo que intentamos promover desde el movimiento B Corp. Porque ser B es revolucionar la manera de hacer las cosas, demostrando que, gota a gota, decisión a decisión, podemos cambiar el mundo. A lo largo de estos 8 episodios hemos explorado temas tan cruciales como la conciliación laboral y personal, el impacto de la inteligencia artificial, la brecha de género o las consecuencias medioambientales de nuestro modo de vida y de producción. Ser B es hacer las cosas de manera diferente, con el objetivo de provocar un cambio positivo en el mundo. Esperamos que el movimiento B Corp siga creciendo y logrando cambios reales que nos beneficien a todos. Como dijo el reverendo Martin Luther King, el poder, entendido correctamente, no es sino la capacidad de lograr objetivos, es la fuerza requerida para producir cambios sociales, políticos y económicos. Usemos ese poder. Cambiemos. Y a los que nos habéis acompañado en este viaje, daros las gracias por estar ahí. Yo soy Andrea Ros y esto ha sido la segunda temporada de Ser B o No Ser, el podcast de los que creen que otra forma de hacer las cosas es posible.